Bueno, ok, buenas noches o buenos días, según sea el caso. Vamos a hacer los cálculos de las medidas de dispersión más utilizadas, específicamente la varianza y la desviación estándar. Pero en este caso tenemos 46 personas y sus respectivas estaturas. La columna B corresponde al número de personas y la columna C a las estaturas. Bien, lo primero que tenemos que determinar en una tabla de frecuencia con variable cuantitativa es la clase. Entonces, para determinar la clase tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es señalar la columna donde están los datos de las estaturas, control C. Vamos a la columna que llamamos clases, control V, pegamos. Bien, yo voy a hacerle cuenta que no conocen nada del manejo de Excel. Y bueno, si lo conoce, pues fantástico. Si no, pues va a aprender. Entonces va en la barra a la opción datos y le da quitar duplicados. Él le pregunta, ¿quiere dejar la selección actual o quiere ampliar la selección? Entonces continúa con la selección actual y le da quitar duplicados. Ok, aceptar. Una vez que quitó los duplicados, entonces quiere decir que de cada valor de estos que aparecían acá nos va a dejar un solo valor. Lo siguiente a calcular es la frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia absoluta, pero para hacerlo de una forma más técnica, entonces vamos a f de x, le vamos a dar contar si, y nos está pidiendo rango y criterio. El rango corresponde al total de datos que tenemos, entonces señalamos el total. Son 46 personas. Y en criterio, bien, vamos a ubicar lo que corresponde a las clases. Y de esta manera no tenemos que ponernos a utilizar filtros como lo hacíamos antes, sino que directamente Excel ya nos da la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, 170 en todo digamos que en 46 personas se repite 4 veces. Y así arrastramos, centramos, inicio, centrar, y ahí ya tenemos la frecuencia absoluta. Bueno, para calcular la frecuencia absoluta acumulada, como ya lo había explicado, entonces se escribe el primer dato y en la segunda celda entonces vas a empezar o vas a colocar una fórmula muy sencillita. Entonces, primera celda de la frecuencia absoluta acumulada más la segunda celda de la frecuencia absoluta. Enter y ahí obtienes la frecuencia absoluta acumulada. Si esto nos dio bien o si nos da bien, entonces al final de esta columna nos tiene que aparecer el tamaño de la muestra. Efectivamente el tamaño de la muestra es 46. Vamos a empezar a apuntar acá. N minúscula igual a 46. Bien. 46. Y ya tenemos entonces, hemos calculado la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Bueno, para sacar la frecuencia relativa yo les enseñé a ustedes en el tablero una formulita súper sencilla. ¿En qué consiste? Entonces vamos a colocar shift igual, bien, y vamos a coger la frecuencia absoluta y a la frecuencia absoluta, primero doble paréntesis, a la frecuencia absoluta la vas a dividir entre, a la frecuencia absoluta la vas a dividir entre el total de datos, en este caso sería 46, entre 46, cierras paréntesis y luego lo vas a multiplicar por 100 para que nos den términos de porcentaje. Cierras paréntesis, enter, ok. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta para la talla 1.70 representa el 8.69% de todos los datos. Si esto nos quedó bien, al jalar y sumar, encontraríamos que la sumatoria de estos porcentajes tiene que ser igual a 100. Entonces ya jalamos, ahora vamos a sumar, vamos a la opción de autosuma, efectivamente encontramos que el valor nos dio igual a 100. Ok, entonces ya calculamos la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa siempre se expresa en valores de porcentaje.
Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa acumulada, igual que la anterior, pero ahora lo que vamos a sumar es porcentajes. Entonces cogemos el primer dato, lo escribimos, por ejemplo 8.69. Bueno, ¿cuántos decimales? No importa. Bueno, digamos que entre más decimales, pues más exacto nos va a dar. Digamos que hay una forma para hacerlo fácil, es copia la celda, dale control C, acá le das control V, pero no quieres que te copie la fórmula, entonces vas acá y le das únicamente valores. Ok, en la segunda celda le das shift igual frecuencia relativa acumulada del primer dato más el segundo dato de la frecuencia relativa. Ok, y ahí ya tienes la frecuencia relativa acumulada. Una vez más, jalas los datos y si esto nos da bien, el último dato de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 100. Efectivamente ya tenemos los datos bien calculados. Bueno, ahora tenemos que calcular la media para cada dato, pero cómo se saca la media para cada dato? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a multiplicar, shift igual, abres paréntesis, vas a multiplicar la frecuencia absoluta por la clase, bien, frecuencia absoluta por la clase, y todo esto lo vas a dividir por el número total de datos, en este caso por la muestra. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo, vamos a colocar acá el total de los datos, ¿cuánto era? 46. Pero viene algo interesante que nos pasaba con uno de los grupos de estadística, y es cómo hacer para que el dato, más bien para que ese dato se divida en todos los datos demás. Tenemos que fijar la celda. Para eso lo hacemos con signo pesos. Entonces signo pesos antes de la letra y signo pesos después de la letra. Una vez que hacemos eso le damos enter y ahí ya aparece la media, pero ojo, la media únicamente del valor 1 con respecto al total de datos. Bien, vamos a sacarlo. Exactamente. Bien. Ahora, si esto nos quedó bien realizado, entonces la media, sumando todos estos datos, encontraremos la media de toda la muestra. Entonces, démosle acá, suma, y encontramos que la media es de 168. Bien, como podemos tener, digamos que dudas sobre si esa es la media o no, entonces lo vamos a hacer de otra manera en Excel. Se pueden utilizar varios métodos. Media, bien, y aquí le ponemos shift igual, recuerde que la media es igual al promedio, bien, ahora te pide la matriz de datos, hay que colocarle todos los datos de las estaturas, todos completos, bien, ok, está el dato 46, cierras paréntesis, le das enter y nos dio 168.434. Vamos a verificar si nos dio exactamente lo mismo. Efectivamente nos dio lo mismo. Entonces ya calculamos la media, dato a dato, y luego sumándola encontramos la media de la muestra. Igual que si lo hacemos con fórmula, nos dio exactamente lo mismo. O sea, eso quiere decir que estuvo bien calculada. Bueno, después encontramos una fórmula que es la varianza. La varianza es este dato que tenemos acá y se refiere precisamente a la sumatoria de dato por dato menos la media elevada al cuadrado sobre n-1, sobre n-1. Entonces vamos a calcular específicamente la varianza. Bueno, entonces, ok. Para calcular la varianza lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, podemos ir a función, nos ubicamos en la celda y vas a buscar vara, que es varianza, o lo escribes si no aparece. Varianza. Ok, escoges vara A
Bien, le das a aceptar y te va a aparecer precisamente la función, o sea, los valores, donde quieres, más bien qué valores quieres que se halle. Ok, entonces para eso lo que vas a utilizar es los datos de la estatura. Vamos a utilizar los datos de la estatura. Ok, y le vamos a dar a aceptar. Bueno, efectivamente ya encontramos la variación. 52.96. Estos datos son elevados al cuadrado, porque eso expresa la fórmula de la varianza. Recuerde, acá está la fórmula de la varianza igual a sumatoria de, primero, la diferencia de cada uno de los datos con respecto a la media elevado al cuadrado. Todo ese promedio de estos datos dividido entre n-1, o sea, dividido entre el total de la muestra menos 1. Por ejemplo, el total de la muestra aquí es 46, menos 1 sería dividido en 45. Pero por ahora lo estamos haciendo así, es muy fácil de entender. Ahora, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de esta operación, o sea, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer de varias maneras. Una sería chip igual desviación estándar. Entonces, ¿cuál podemos escoger? Podemos escoger test best, por ejemplo, de una muestra, desviación estándar. Y ahora vamos a las estaturas y calculamos la desviación estándar. Listo. Cerramos paréntesis. Bien, hasta el momento ya hemos calculado la desviación estándar, o sea que la desviación estándar es cuánto. ¿Cuánto cambia en promedio o cuánto se diferencia en promedio cada estatura con respecto a la media? La media de la estatura es 1,68, entonces, ¿cuánto cambia cada estatura con respecto a la media? En promedio las diferencias fueron de 7.27 centímetros. ¿Listo? 7.2 centímetros. Ok, esa es una forma de hallar la desviación estándar. Bueno, otra forma que tenemos de hallarlo es simplemente restando. Aquí tendríamos que restar cada valor, restárselo a la media. Cada valor se lo restamos a la media. Entonces, ¿cómo sería? Sería muy sencillo. Cada valor con respecto a la media. Entonces, para acá sería igual. Chip igual cada valor menos la media. La media, ¿cuánto es? 1.68. Pero acá ocurre algo. Para que nos pueda procesar esos valores, necesariamente necesitamos fijar esta celda. Entonces no se les olvide, hay que hacerlo antes y después de la letra. Chip, signo pesos, antes de la letra. Otra vez, chip, signo pesos, después de la letra, enter. Ok, ahí tenemos ya x menos 1. X menos 1 será ¿qué? Será precisamente lo que aparece en el numerador de esta ecuación. Ok, x menos 1. Ahora vamos a coger estos datos y los vamos a arrastrar hasta el total de datos, o sea, hasta 46. Bien. Ok, muy bien. Ahora, si sumamos estos datos, ok, no, hasta ahí nomás. Por ahora vamos con la sumatoria de los datos. Bien, ahora tenemos que elevar estas cantidades al cuadrado, porque nos dice la fórmula que no es simplemente sumarlo, sino que ahora también cada cantidad tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a coger, listo, y vamos a colocar la potencia Shift igual por
potencia, listo, de esta casilla, punto y coma elevado al cuadrado, que sería el número 2. Bien, ok, hacemos exactamente lo mismo y bajamos. Listo. Hasta ahí ya hemos calculado entonces todo lo que corresponde al numerador de algo que se llama la varianza. Ahora, todo esto habría que dividirlo por n-1. n-1 es ¿cuánto? n-1 es 46, es n, menos 1, 45. Entonces, muy sencillo, lo único que habría que hacer sería coger esta columna, shift igual al cuadrado de esta columna dividido en 45, que es igual a n-1. Bien, una vez que hicimos eso, entonces esas serán las diferencias cuadráticas. Estas diferencias cuadráticas, al sumarlas, ahora sí, al sumarlas, bien, nos van a dar algo que se conoce como la varianza. Fíjese cómo calculamos la varianza. ¿Nos coincide? Sí, señor. La varianza también es de ¿cuánto? De 52.96. Entonces, varianza. Fíjese que aprendimos a calcular a pedal de espacio utilizando la fórmula, las varianzas. Bien. Bueno, ¿y esto qué sería entonces, profesor? Ok, entonces, esto sería la división. ¿División de qué? De la resta de la diferencia de cada dato con respecto a las medias, listo, dividido entre n-1, división de n-1, ok, o sea, esta parte. Bien, ahora queremos sacar la desviación estándar, pues muy sencillo, lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces lo puedo hacer también aquí, shift igual, lo hago de otra manera, simplemente raíz, bien, raíz, escojo la casilla donde va la varianza, porque quiero utilizar ese valor que ya había calculado y le doy enter, y efectivamente nos coincide exactamente con la varianza. Entonces fíjese cómo ya hemos calculado muchas cosas. Hemos calculado la desviación estándar, hemos calculado la varianza, bien. ¿Qué nos haría falta calcular? Bueno, la media también ya la tenemos, entonces escribamos acá varianza, bien, ok, la varianza dijimos que es esta cifra, vamos a colocarla acá, V. En estos casos, para que no te copie la fórmula, no olvides, únicamente le das valores y lo resaltas, listo, ya lo tienes. Ahora, ¿qué más nos hace falta? Desviación estándar, copiemos esto, control C, nos vamos a llevar esto, la desviación estándar, la ponemos acá, otra vez le dices que solamente quieres los valores, bien, llévate este valor para acá, bien, ok, y ahí ya tienes la desviación estándar. Bueno, ¿qué más hemos calculado? ¿Qué más se nos antoja calcular? Bueno, hemos calculado ya desviación estándar, varianza media. Bueno, incluso si quieres puedes calcular también el rango, el límite superior y el límite inferior. Entonces, ¿cómo se hace? Límite, entonces límite superior y límite inferior. Límite superior y límite inferior. Entonces, ¿cómo se hace? Das shift igual max, eso se refiere al valor máximo, bien, y te está pidiendo que metas los datos para que te diga cuál es el valor máximo. Bien, cuál es el valor máximo, entonces muestras los datos, cierras paréntesis, enter, ok, y ya has calculado también el límite superior, o sea que la persona más alta de ese grupo mide 1,83. Bueno, ahora el límite inferior, entonces shift igual, listo, min,
shift igual min. Bien, y haces exactamente lo mismo, vuelves a sombrear, señalas todo, bien, y en este momento ya estás cerrando paréntesis y calculaste el valor mínimo. Bueno, según el tipo de estadística que quieras utilizar, a veces digamos que se puede calcular también el rango en una cifra concreta. Yo prefiero utilizar dos cifras, pero si es necesario calcularlo, entonces sería muy fácil. La resta del límite superior menos el límite inferior. Y ahí ya hemos calculado el rango. Muy bien, ya tienes también rango. Vamos a colocarlo acá de color amarillo. Bien, ok, entonces tenemos límite superior, límite inferior, rango. ¿Qué más podemos calcular acá? Revisemos. Utilicemos el ejercicio que había hecho antes. Bueno, aquí ya me parece que hemos llegado a la parte final, donde lo único que nos hace falta es mostrarles a ustedes cómo realizar esto de una manera más sencilla. Bueno, para realizar esto de una forma más sencilla, lo único que tienes que hacer, o sea, para resumir todo esto y sacar toda la información descriptiva, ¿qué tipo de estadística es esta? Esta es estadística descriptiva. Para ese caso, entonces, muy sencillo. Te vas a ir a donde dice datos, vas a escoger la opción análisis de datos y vas a decirle estadística descriptiva. Bueno, entonces ahora tú vas a escoger dónde quieres el rango de salida y te está pidiendo el rango de entrada. Entonces te dice cuáles son sus datos. Nos vamos a las estaturas. Shift sostenido. Luego voy a escoger dónde quiero que me aparezca la tabla. Para poderla comparar la vamos a colocar acá. Listo, ahí vamos a colocar la tabla. Bien, ok, le vamos a decir que queremos un resumen de las estadísticas. Bien, me parece que con eso es más que suficiente y luego le vamos a dar a aceptar. Una vez que le das a aceptar, fíjate cómo todo lo que calculamos lo hizo, pero de una forma muchísimo más eficiente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo lo hizo? Entonces calculó, vamos a resaltar, calculó la media, coincide exactamente igual, 168.43. ¿Qué más calculó? La mediana, ¿listo? ¿Qué más? La moda. Profe, nosotros no hemos calculado la moda. Bueno, lo podemos hacer. Calculemos la moda de otra manera. Igual a shift igual moda 1. Bien, ok. Y vamos a resaltar cuál es la moda de las estaturas. Pero fíjense cómo esto ya nos abrevia el trabajo, hace que el trabajo sea cada vez más sencillo. Moda, ¿cuánto es? 1,70. Vamos a ver si coincide con el cálculo de la estadística descriptiva. Perfecto, bien. Desviación estándar, 7.43. Exactamente coincide. Profe, no veo. Muy fácil. Vamos a ampliar la celda. Eso. Varianza de la muestra, coincide, sí, es 52.96. Fíjese, varianza de la muestra. O sea, nos está dando exactamente igual. Coeficiente de asimetría o coeficiente de variación. Bueno, vamos con los valores. Valor máximo, un 83 o 183. Valor mínimo, la persona más bajita, era de ¿cuánto? 157. El total de los datos, ¿cuánto daba si sumábamos todas las estaturas? 7.746. Bien, y en total la muestra era de 46 personas, que coincide con la muestra que nosotros habíamos calculado de forma manual. ¿Qué nos haría falta calcular? Bueno, de pronto el coeficiente de variación. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Entonces dice acá, el coeficiente de variación, que es este mismo coeficiente de asimetría, calculando lo pedal sería desviación estándar sobre
la media de la muestra multiplicado por 100. Vamos a ver. Entonces, desviación estándar sobre la media. Entonces, shift igual. Busquemos la desviación estándar sobre, pero acá hagamos una cosa. Antes de eso, vamos acá. Entonces, doble paréntesis, menos 1, desviación estándar dividido en la media. Disculpe, dividido en la media, pero en la media muestral. La media, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 100. Ok, enter. Bien, ¿cuánto nos dio en este caso? Nos dio 4.3%. Y este es el coeficiente de variación. Bueno, hasta ahí entonces estaría el ejercicio. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque aquí dio 4.3 y acá. Bueno, seguramente este coeficiente de asimetría no es el mismo coeficiente de variación. Bien. Pero por ahora me parece que ya con esto tenemos más que suficiente. Bien, muchachos, entonces espero que les haya parecido fácil y que hayan aprendido cómo realizarlo. Que estén muy bien. Hasta luego.